Sí, decías, Pedro Ángel. Bueno, ¿qué pasó con ellos el 5 de mayo? Dice Negrete, en un determinado momento, estos campesinos que trajimos de Leva tiraron las armas. No sabían disparar, por supuesto, ni hubo tiempo de prepararlos. Y organizaron, dice literalmente, una granizada de piedras sobre los cazadores de Vicens, un famoso batallón francés, lastimándolos y haciéndolos huir. Es decir, que los serranos con machetes, con cuchillos y estos con piedras participaron, aunque no lo creamos, el 5 de mayo, y de todas estas maneras, junto con las balas, por supuesto, y la estrategia de Zaragoza, derrotamos al mejor ejército del mundo. Pero esto demuestra, por otra parte, esa insistencia de Zaragoza de que no era posible tener un ejército de leva, sino un ejército de línea, un ejército profesional, que las propias circunstancias económicas del país lo habían impedido, ¿no? En esta parte dice, versión de gala de las bajas. Las bajas, dicha por Efrén Lanusse, los muertos y heridos, 476 hombres desaparecidos por parte de los franceses, 285 heridos y 16 oficiales muertos, entre subtenientes y otros miembros de la artillería o de la ingeniería. Otro hecho muy desconocido es que los franceses enterraron en una hacienda de Los Álamos, cercana a Puebla, a sus muertos del 5 de mayo y del sitio de Puebla. Desgraciadamente, incluso levantaron un monumento, no existe huella el día de hoy. Y Lorenzés trajo 6 capellanes católicos que lo acompañaron, es decir, que no perdieron detalle ese ejército francés que, como dijo el licenciado Maldonado, era un ejército de línea, un ejército profesional, un ejército con enorme experiencia en todas las campañas napoleónicas, tanto de Napoleón el Grande como de Napoleón III, y eso engrandece pues el mérito del triunfo de los mexicanos, ¿no? Hay un fragmento de Gastón García Cantú, de nuestro querido, a ver. Claro. La ciudad en una almendra es un precioso texto de Gastón García Cantú, que yo no veo por qué no se ha vuelto a publicar. Dice Gastón, a las 4:03 de la tarde del 5 de mayo, don Alejandro Ruiz observó la retirada del ejército francés, era el encargado de las campanas de catedral, anotando minuciosamente esto. Continúa el viaje de los trenes del enemigo en retirada sobre el camino de Amozoc. Las columnas de infantería estaban a derecha e izquierda, descansando a los lados del camino. Se fraccionan y entra en línea, interpolándose con los carros. Así empezaba a retirarse el ejército invasor después de 3 tentativas de apoderarse de Guadalupe. A las 5, los franceses levantaron las posiciones establecidas en Los Álamos, Rementería, Tepozúchil y Amalucan. Don Alejandro Ruiz, el campanero, dice: una descubierta de caballería forma la cabeza de la columna que marcha sobre el camino de Amozoc. En el centro se coloca la artillería, entra enseguida un grupo de 100 caballos a retaguardia de la artillería. Finalmente, cierran la columna los infantes. La batalla había concluido. La fe de Zaragoza expresaba en aquellas luminosas palabras de Arenga: si ellos son los primeros soldados del mundo, vosotros sois los primeros hijos de México, y yo me prometo que este día le conquistaréis un día de gloria. Había tenido, dice Gastón, cabal cumplimiento. La defensa de la ciudad no fue obra del azar ni de la improvisación. En el plano de las operaciones de cumplido en 1862, las manzanas estaban como escuadrones, a pie firme, los cerros fortificados y partiendo de Guadalupe en línea recta, el cuartel general de Zaragoza en Los Remedios. Hasta la izquierda, la línea flexible a la garita de Amozoc. Este plano representa, con líneas azules, a los invasores, con rojo al ejército mexicano. Entre ellos, un grupo de jefes y oficiales, Lamadrid, Berriozábal, Negrete, Colombres. Nunca en la historia, en las historias armadas del país, volvería a darse ejemplo semejante.
Justo Sierra hizo la comparación. No es platea, es maratón. Es maratón por sus inmensos resultados morales y políticos. Zaragoza sabía, después del fracaso padecido en Aculcingo, que los franceses volverían a sitiar la ciudad. Los preparativos de la defensa comprendían un vasto perímetro cuyo poniente estaba en otra forma. Esas son las palabras de Gastón de la ciudad en una almendra, publicado en 1961. Oye, ¿cuándo muere Zaragoza? Zaragoza muere el 8 de septiembre de 1862 en la calle de la Santísima, número 8, hoy Reforma, que fue una vieja casona colonial que lamentablemente se destruyó para dar paso a un banco, al Banco de Puebla, y que hoy es un edificio nuevo que adquirió del Banco de Puebla el ayuntamiento y en donde están las instalaciones de la tesorería municipal. Ahí hay dos placas que recuerdan aquel hecho en donde muere Zaragoza, no de tifoidea como se ha repetido hasta la saciedad, sino de tifo, después de una enfermedad verdaderamente grave. Dice el médico de Juárez, que vino a atenderlo por petición suya cuando todavía no deliraba, porque se pasó varios días delirando, que nunca había visto unas temperaturas como las que tenía Zaragoza. Zaragoza dijo que no servían los médicos, que viniera el médico de Juárez, y vino él, mandado por el presidente Juárez, y se encontró y dijo, antes de 24 horas va a morir Zaragoza, y murió Zaragoza el 8 de septiembre a las 10:15 de la mañana de ese día. Qué pronto, ¿no? Pues 4 meses después de su triunfo, de su gloria. ¿No había dado señales de la enfermedad? Pues él bajó a Aculcingo, en donde había una epidemia terrible de tifo que lo contagió y que fue imparable. Bueno, unos mensajes y vamos a la parte final.